Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Fundación del Libro les damos la cordial bienvenida al curso Sarmiento en su bicentenario, en el marco de la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El desarrollo de este curso estará a cargo del señor Noé Hittrich. El profesor Hittrich enseñó en Córdoba, Buenos Aires, México, Estados Unidos y otros países. Es doctor honoris causa en la Universidad de Puebla y caballero de las Artes y las Letras en Francia. Publicó numerosas obras, entre ellas La Vibración del Presente en 1987, Lectura y Cultura, El Balcón Barroco, Historia de una Mirada, Suspender toda certeza, Vertiginosas textualidades, Los grados de la escritura, Línea de flotación, de Noé Hittrich Reader, Fantasmas semióticos, Disco La Cruz del Sur, Guíame, Los lentos tranvías, Limbo, Citas de un día, Martes del Sur, Evaluador, Long Beach, Atardeceres, El ojo de la aguja, Destrucción del edificio de la lógica, Cálculo equivocado y Libro perdido. Dirige la historia crítica de la literatura argentina. Ha obtenido, entre otros, el premio Javier Villaurrutia en México, premio La Trayectoria Artística en Argentina y premio Conex de Platino. Queda en compañía entonces de nuestro invitado, el señor Noé Hittrich. Bueno, debo decir que me da mucho gusto que haya tanta gente interesada en esta figura, en este monumento público, en esta calle que pasa por ahí alrededor. Quiere decir esto que, aunque sea parcialmente, episódicamente, esta figura suscita todavía interés, curiosidad y algo más que interrogantes que tienen que ver no solo con esa figura, con esa personalidad que ha sido bebida por todos nosotros desde la escuela primaria e impuesta en cierto sentido como figura epónima de la cultura argentina, sino con la cultura argentina misma, con una posibilidad de interpretar o discernir lo que es este país, lo que es esta cultura, lo que es esta historia. La vigencia, es decir, el interés por la figura puede ser una proyección personal, puede ser que todos nosotros nos preguntemos constantemente qué significan determinadas experiencias o determinadas figuras, pero también puede tener una existencia cultural más amplia que nuestro mero registro personal. Sin embargo, hay un aspecto que en mi caso particular es un motivo de una inquietud suplementaria en cierto sentido, que tiene que ver con los textos, que tiene que ver con los libros propiamente. En cierta ocasión, de noche, me fui a dormir y había cometido la imprudencia de leer antes de acostarme El proceso de Kafka. Me dormí no obstante, y durante mi sueño yo empecé a reescribir El proceso de Kafka. Lo reescribí incesantemente, mi noche fue durísima, lo puedo reconocer. Repetí la experiencia no deliberadamente, sino que me ocurrió otra vez con un texto como Los 7 locos de Roberto Abad. Durante la noche escribí. Y finalmente también me pasó con el Facundo de Sarmiento. Leía el Facundo de noche, antes de dormir, y durante la noche fue un diálogo incesante con él. Saqué una conclusión de todo esto. La conclusión es que hay libros que no dejan dormir porque ellos mismos están en vigilia permanente.
porque esos libros no se duermen nunca y están ahí presentes, acuciándonos y exigiéndonos todas nuestras fuerzas. Lo cual quiere decir, o querría decir, en mi caso particular, que ese libro es incesante. Y efectivamente es una experiencia que se puede hacer. Sí, hay una cantidad de lecturas que se hacen en relación con Sarmiento y con el Facundo que tienden a simplificarlo y a reducirlo. Está lleno de esquemas, propicia no sé qué, la barbarie, no entiende a los caudillos, todo lo que ustedes quieran, está ahí nomás visible y evidente. Pero además ese texto no descansa. Ese texto obliga en su inmanencia, por decirlo de algún modo, obliga a recuperarlo, obliga a volver, obliga a preguntarse incluso por algo que un lector más o menos cómodo nunca hace, es decir, cuáles son sus propias condiciones de lectura, cuáles son los mecanismos que ponen en marcha para leer obras que son, por definición, problemáticas porque vienen en un ámbito problemático, son vividas como problemáticas. Facundo de Sarmiento puede ser aceptado o es aceptado canónicamente, pertenece al canon argentino, pero también hay un vasto sector de la crítica, de la lectura que se hace en la Argentina que lo cuestiona así arduamente. Ya incluso en el momento en que apareció, en 1845, tuvo sus antagonistas y detractores. Lectores tan fuertes como Alberti, por ejemplo, creyeron o dijeron que era una sarta de mentiras, que eso no era un libro viable, que no era un libro que pudiera ser una interpretación de lo que estaba pasando en la Argentina. Nunca fue fácil la ubicación de ese libro, pero de todos modos está ahí presente. Y en mi opinión, o de esta opinión, no deja de dormir. A partir de eso, se me presenta un desafío bastante grande, que es hablar entre ustedes sobre este tema, sobre este sujeto. Y la verdad es que me ha costado armar un discurso que pudiera tener alguna posibilidad, en parte de recortarse sobre lo que ya saben, porque todo el mundo sabe sobre Sarmiento, en parte sobre quizás algunos matices que no hayan considerado todavía y que puedan entender, puedan aceptar como viables para retomar este aspecto. De todos modos, debo decirlo, quizás la Feria del Libro no sea el lugar más adecuado para esta operación, porque el ámbito general es un ámbito, digamos, transeúnte, es un ámbito episódico, ¿no? Y tiene una finalidad de otra naturaleza, que la finalidad no es esclarecer un complejo problema de la cultura nacional, sino tratar de vender más libros. Ese no está mal. Yo soy autor y si se venden libros míos no lo rechazo, esa idea no me parece repulsiva, pero bueno, no se trata de esta. Quiero decir que digamos, en esta ubicación mencioné como punto de partida el Facundo, pero digamos está la totalidad de la figura. Una de las figuras evidentemente más complejas de la historia argentina y más complejas y complicadas y desbordantes. Es decir, no son muchos los casos en la historia argentina de sujetos que han concitado tanto, producido tanto y dejado una estela de esta naturaleza, ¿no? Una cierta tendencia, digamos, que empieza un poco con el llamado revisionismo histórico, que es una creación metodológica de fines del siglo XIX, que tiende a revisar un poco la historia liberal, sobre todo encarnada en la figura de Mitre, que es como el historiador oficial del grupo triunfante
en la contienda histórica argentina. Bueno, pues empiezan a revisar la historia argentina, en particular el periodo rosista, y en esa operación cae la volteada también Sarmiento, desde luego, ¿no? Saldías, Adolfo Saldías, que era un discípulo de Mitre, es el que inicia esta beta, que en el siglo XX, digamos, coagula en la cuestión ya directamente del revisionismo histórico, ligada al nacionalismo. Y al nacionalismo que va adquiriendo nuevos ropajes, por decir así. Si en principio se trataba de revisar la historia, después, durante el pleno nacionalismo, se trata de modificar la historia, no solo de revisarla, y de pasar a la acción. El nacionalismo que empieza diciendo la historia del rosismo no es correcta, no es exacta, después termina rompiendo vidrieras, atacando gente, etcétera, porque el nacionalismo termina un poco en eso. Y finalmente, el nacionalismo, yo creo que ese nacionalismo, no la actitud nacionalista, que es otra historia, que hay que deslindarla, termina melancólicamente en la calle Montevideo, en un lugar semidesierto que se llama Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que era no tan clandestino como fuertemente resistente al universo liberal, ¿no? Que era el predominante en la enseñanza, en la historiografía y todo eso. Sarmiento, digo, cae en la volteada, y en esa operación se tiende a dejarlo de lado. Se tiende fuertemente a dejarlo de lado. Es decir, como lo ya sabido, como lo que va de suyo, como aquel que pronunció 2 o 3 frases que lo condenan para siempre. No ahorre sangre de gauchos y no sé qué otra frase más. Que basta esa frase para decir Sarmiento fuera de la recta. Pero, como dije inicialmente, la cosa no termina ahí. Pese a eso, vuelve, incluso para los que dicen eso, para los que radican, se centran en esa frase que indicaría un comportamiento nefasto, siniestro de Sarmiento, incluso ellos mismos vuelven atrás y dicen, los más contemplativos, era de todos modos un gran escritor. Le conceden que era un gran escritor. Pero la cosa no se agota en eso, y dejarlo de lado, dejar de lado figuras históricas que han tenido trascendencia es una simplificación por parte baja, ¿no? Puede ser un crimen también, pero sin hablar de eso, es una simplificación reductora que no conduce a nada, porque esas figuras siguen vigentes, no vigentes en cuanto a que sean modelos a seguir en la práctica, corriendo mucha agua bajo los puentes, sino vigentes en el sentido de que son enigmáticas y son elementos de interpretación de un proceso histórico muy complejo. Así que la incitación es tratar de ver en detalle, al menos esta figura. Puede ser que haya prejuicios en ese sentido, ¿no? En mi propia tarea, digamos, el prejuicio consiste en creer que en el campo literario, en el campo de la constitución de la literatura argentina, por lo menos, Sarmiento es un pivote que implica la posibilidad de concebir una literatura propia, nada menos que eso. Por esa razón, digamos, en la historia que estoy dirigiendo, que se llama Historia Crítica de la Literatura Argentina, se dedica un volumen entero a Sarmiento. En tanto, se lo considera, algunos dirán, es un prejuicio abominable, pero bueno, es el mío, me atacarán por eso, me condenarán, y no podré realmente mostrar que sea ese pivote que marca el cambio, el ascenso, desde una informidad, las expresiones llamadas literarias posteriores a la Revolución de Mayo, a una idea de literatura
que es la que se va desarrollando y que adquiere forma durante la mitad, a partir de la mitad del siglo XIX, durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. Esto, claro, propone otro problema, otra cuestión que es interesante también, es si la literatura argentina tiene una fisonomía propia. Si esto que llamamos literatura argentina y que transcurre aquí en estos pasillos es algo que tenga una cierta identidad, pareciera que la tiene. Yo no estoy en contra de creer que la tiene y en la medida, en la modesta medida de cada uno de los protagonistas de este asunto, se trata de que esa fisonomía continúe, se afirme y que dé las mejores expresiones. Pero en 1845 esa servidumbre no existía y en esta opinión Sarmiento es el que le empieza a dar carácter, empieza a proponer una idea de literatura nacional de este lugar del mundo apartado, lejano, semisalvaje, atormentado por una serie de conflictos, con una guerra civil que no terminaba nunca, con facciones que no se entendían, con aberraciones de todo tipo, con crímenes de cualquier medida, ¿ya? Y sin embargo, en el Facundo ya hay una idea de una literatura posible. Digo, ver entonces en detalle como una obligación intelectual que uno debería tener para todas las cosas, para todos los hechos de la cultura. Uno, por responsabilidad intelectual, no debería decir, bueno, esto no. Claro, es una tarea grande, pero, digamos, en la medida que algo crea un obstáculo, una dificultad, la responsabilidad intelectual es ver en detalle. Bien, en el caso de Sarmiento, ¿en qué consiste el detalle? ¿Por dónde va el detalle? Sarmiento, como todos ustedes saben, puesto que las celebraciones no han dejado de llenarnos los oídos, nace en 1811 y muere en 1888, o sea, ¿cuántos? 77 años. 77 años sin día perdido, lo cual se traduce en la simple, en la friolera, por decirlo así, de 80 volúmenes completos de sus obras completas. 80 volúmenes sin computadora, escritos todos a mano, sin máquina de escribir, 80 volúmenes de este porte de como 700 páginas cada uno. Son cerca de 8.000, no, que 8.000, ¿cuánto? 80 por 700, por 600, son miles de páginas. ¿Cuál es el detalle en esa multitud de textos? Yo diría que el detalle podría ser 4 o 5 niveles de aproximación a esa masa escrita y a la actuación. Y el detalle son, esos niveles serían, por ejemplo, el nivel de las características del fundador, la operación de fundación, la operación política dicha, la operación de escritura y la operación de la personalidad. Yo trataría de centrarme en la operación de escritor, por falta de competencia en los otros campos y porque hay una enorme bibliografía sobre Sarmiento, hay cientos, miles de trabajos publicados, escritos y publicados en Argentina y en el resto del mundo. Es una bibliografía. Precisamente en el volumen que estamos preparando sobre Sarmiento, uno de los aspectos más complicados es la bibliografía, es inmensa. De manera que quien quiera meterse en cada uno de estos puntos podrá recurrir a informaciones que yo pueda proporcionar. A mí me interesa más bien el tema de la escritura, o sea, lo relativo a la literatura. Sin embargo, en cuanto a los otros puntos, algo podría aproximar, podría arrimar algún concepto. Por ejemplo, uno muy particular,
lo que se refiere al genio, que se le atribuye. Claro, es una noción complicada, que es un genio, ¿sí? Y cómo le cuadra. También es rápido decir es genial, lo decimos a cada rato, en las relaciones, en las cosas que nos gustan mucho, exclamamos es genial. ¿Qué queremos decir que es genial? ¿No? Queremos decir que nos satisface en algún sentido, pero eso no agota de ninguna manera esta dimensión. En el caso de Sarmiento, el asunto es le cuadre o no le cuadre la designación de genio comparando, ¿sí? Por ejemplo, comparando con Leonardo da Vinci, que era un genio, o dicen que era un genio, con Einstein, que era un genio, o dicen que era un genio, o con tantos otros, ¿no?, que han pasado la historia como genios. Tal vez no sea de esa, la comparación no sirva, pero lo que sí sirve es ese concepto. Ese es un concepto coherente que está en el texto fundamental, que es el Facundo, y que está también en su propia acción. Habría una correlación entre la elección del personaje de que se ocupa en el Facundo y su propia movilidad, su propia existencia. En ese sentido, se ha dicho, y no sin razón, que el caudillo elegido para la biografía, porque tiene un aspecto biográfico, aunque es una biografía imperfecta, por algunos aspectos históricamente no muy justa, sesgada, incompleta, en fin, ¿no? No importa, es de todos modos una biografía. De hecho, digo, entre paréntesis, eso ha generado una dificultad para los que quieren encontrar esa pauta de relación con un texto, de definir a qué género pertenece el texto. Es un tema. Dicen que es sociología, que es biografía, que es novela, que es poema épico, que es varias cosas. Los académicos no se han puesto de acuerdo en este asunto, y yo, que no soy académico, me deja indiferente. A mí lo que me importa es el texto y ciertos aspectos particulares. Elige a el caudillo, ¿no?, como personaje, digamos, como objeto de la biografía. Por empezar, a Sarmiento siempre le interesaron las biografías. De hecho, escribió varias. Escribió una biografía de Franklin, había escrito una sobre otro caudillo al lado, escribió después una especie de biografía de su hijo Dominguito, escribió un montón de biografías. Le interesaban las vidas de los hombres que habían hecho algo. Ese algo, en la mayor parte de las biografías, ese algo era el bien. Franklin, un gran inventor, un demócrata, etc., un creador. Pero también, en el caso de Facundo, presuntamente de alguien que no había hecho el bien sino el mal. Esa idea responde a una preocupación que viene en Europa ya desde el siglo XVIII, que es precisamente la cuestión del genio. Ahí empiezan a preguntarse los filósofos qué es un genio, cómo lo definen. ¿Y por qué abundan genios en ese siglo XVIII? De todo tipo. Newton, por ejemplo, es un genio, ¿no? Spinoza es un genio. Bueno, un poco de antes viene. Y muchos filósofos se preguntan en qué consiste la genialidad. Por otro lado, es un siglo en que empieza a haber inventos. O sea, de la nada se crean cosas. Hay habilidades que se destacan. El genio es una preocupación que empieza a tomar forma en el siglo XVIII, y en el siglo XIX, que es más moderado en ese sentido, que es un siglo de transición por el romanticismo, lo posterior a la Revolución Francesa. Ese concepto es reemplazado por otro, que es el hombre representativo. Es decir, se advierte en una sociedad, hay sujetos que la representan. La representan para bien, la representan para mal. Entonces, en esa idea,
que vida en los utopistas franceses, Saint-Simon y varios más filósofos, digamos, utopistas post-románticos del socialismo utópico, saca la idea del hombre representativo, que tiene formulación, ¿no? En este momento se me escapan la referencia bibliográfica, pero no importa, la idea. Y el Facundo es un hombre representativo. Por eso se centra en él, y a partir de él, como tratamiento del hombre representativo, empieza a armar una lectura de lo que es este país, a partir de esa idea que está en el principio del libro, el mal que aqueja a Argentina de extensión. Es una frase que queda ahí como un impacto, ¿no? El mal que aqueja a Argentina. El hombre representativo es el hombre de la extensión, es el que representa la extensión, es el Facundo. Ahora, ¿por qué un hombre puede llegar a ser representativo? ¿Qué es lo que lo lleva a ejecutar una determinada función en la sociedad? Ahí hay algo también bastante inexplicable, que es lo misional. O sea, hay sujetos que empiezan a sentir una misión relacionada con el orden de lo real, que los desborda como personas. Pueden construirse como personas, pero a los efectos de cumplir con una misión. Y ese es Sarmiento. Sarmiento se empieza a construir a sí mismo porque ostenta una determinada misión. ¿Y la misión cuál es? Está en la primera frase del Facundo. Suturar, liquidar, limitar esa desgracia argentina la de la extensión. La idea es llenar esa extensión. Esa es la misión que se impone, y si ustedes ven, pasando a otro capítulo de estas 4 o 5 que yo mencioné, es lo que hizo, ¿no?, como fundador, ¿no? Y ahí la idea, por ejemplo, de la educación, que fue fundamental en su existencia, la creación de escuelas, la reivindicación del papel de las mujeres, que fue precursor de todos los movimientos que se quieran del siglo, no solo del siglo XIX, sino del XX, ¿no? Y todos los órdenes, ¿no?, digamos, destinados a cumplir con esa misión a partir de su misionalidad. Es decir, si Facundo era un hombre representativo en cierto sentido de la extensión, Sarmiento se planteaba como hombre representativo del lleno, no del vacío que implicaba la extensión, el desierto y todo lo demás. En este sentido, en este atronte del genio, que tiene otras condiciones, desde luego, no basta ser un hombre representativo, hay que hacer algo. Y entonces él hacía en todos los órdenes de la existencia. Hace no mucho también, y a propósito de esta intervención, leí alguna cosa sobre en relación con los viajes que hizo Sarmiento por Europa. Entonces se dice, en uno de los fragmentos del diario de viaje, dice que estaba viajando en un tren, acodado contra la ventanilla, mirando durante horas el paisaje, tratando de retenerlo en sus menores detalles y tratando de entender eso que estaba ahí, a los efectos de entender cómo había hecho esa cultura, ese país, para hacer lo que él estaba viendo y cómo eso podía integrarse a su vida. Es una declaración de esa idea del hacer de Sarmiento y de la relación entre la visión y una acción posible. En otro sentido, decía, en otro campo, la fundación del hacer, hace muy poco, que 12 meses o menos, nos tocó estar en la Ciudad de México y nos invitaron a una celebración del 80 aniversario de la República Española. Hace un ratito, a propósito de la presentación de un libro de
Antonio Muñoz Molina, yo evoqué esa información, ¿no? República Española. Uno de los objetivos fundamentales de la República Española era la educación. Y la educación, digamos, y entonces se preocuparon, la República se instala en el 31, 1931, y enseguida hay planes de construcción de escuelas y demás. Pasan un video en esa celebración que muestra una de esas escuelas y la preocupación global de los conceptores de la escuela, que consistían en, digamos, también en pensar en el lugar físico que la escuela debería ejecutarse, debería cumplir con sus unas mesas y unos bancos en los que los niños tienen espacio. Como un progreso enorme en relación con esa estructura flagelante de las escuelas católicas que antes de la República dominaban la educación pública, toda la educación en España. Yo vi esos bancos y inmediatamente lo vinculé con este misional Sarmiento. Cuando él piensa en las escuelas, piensa inclusive en los asientos que van a tener los chicos, piensa en los pupitres en los que van a tener que escribir, piensa en toda la estructura física, material en que la educación tiene que ver. Pero no lo piensa después de lecturas. Sarmiento tiene en San Juan, más o menos, digamos, hacia los años 20 o 25, en San Juan funda una escuela para señoritas, o no recuerdo. Y en la formulación, en el plan, en la propuesta, habla de cada uno de los elementos que componen la escuela: el espacio físico, el tiempo de dedicación, las disciplinas que tienen que seguir. Cosa increíble. 1825, la República Española, 1931. 1931, es decir, más de 100 años después, la idea de que la educación debe tener unos requisitos aparece como una gran novedad, como el programa revolucionario de la República Española. Y este hombre, en un lugar perdido del planeta, en San Juan, se le ocurre que así debe ser. Y siempre lo desarrolla, es decir, siempre formula las cosas que hay que hacer, dándoles toda su estructura. Una cosa también que leí hace poco, que yo ignoraba, y es que cuando tenía 15 años de edad, debía haber sido un tipo insoportable, porque estaba moviéndose todo el tiempo y todo el tiempo tenía iniciativas. ¿Quién aguanta a un tipo que tiene iniciativas? Más bien que se canse un poco, que descanse un poco. A los 15 años se había metido como aprendiz de constructor, ¿sí?, con un pariente. Lo ayudaba a construir casas. Y ahí razona sobre la estructura de las casas y inmediatamente se piensa casi como arquitecto. No mucho después, 2 años después, lo invita un tío de él a una escuela en San Luis, ¿cómo se llama el lugar? No importa. Lo invita a una escuela y organiza la estructura de la escuela con el saber de ese aprendizaje de constructor que había hecho a los 15 años. Y luego, durante toda su vida, presta mucha atención a la arquitectura, a las viviendas, de ahí al urbanismo, cosa verdaderamente increíble, desbordada, ¿no? Pero cuando digo toda su vida, es toda su vida, porque toda esta carrera como de arquitecto sincero, sin tener nociones de arquitectura, sin estudiar arquitectura, culmina en la Asunción del Paraguay, en los últimos años de su vida, cuando se refugia por razones de salud en Asunción. Miren, qué cosa curiosa, cuando es la guerra del Paraguay, él decidido partidario de la extinción del Paraguay, desde luego, ¿no?,
junto con todas las Argentina, brasileña y uruguaya, todas juntas, porque entraron a ese país y lo hicieron verdaderamente cobarde. Menos Alberti. Tenía una frase Menos, que era... Perdón, profesor, menos Juan Bautista Alberti, que se opuso. Menos Alberti. Y algunos más, no. Sí, algunos se puede más, decir una sola efectivamente. persona. Tiene una frase famosa, equivalente a no ahora el sangre de gauchos, y era que el mejor paraguayo es el paraguayo muerto. ¿Sí? Eso lo dice durante la guerra de Paraguay. Claro que cuando muere en la guerra de Paraguay su hijo Dominguito, algo le pasa. Bueno, no importa. El hecho es que años después, enfermo, digamos, la unidad de Buenos Aires, que es el tema del cual ya se hablaba en el siglo XIX, como la definición del mal, ¿no? Del mal, decide ir a Asunción del Paraguay, con un clima aparentemente más benéfico. Y en Paraguay lo reciben con todos los honores. Es increíble, el tipo que había dicho que en Paraguay no había paraguayo bueno que no fuera muerto, lo reciben con todos los honores. Y enseguida se pone enfermo y todo se pone a plantar árboles en las calles. Nosotros estuvimos en la casa de Asunción y efectivamente nos decían, sí, propuso un plan de árboles de tal tipo, de tal lugar, esto, lo otro. Y en la casa en la que vivía, que era una casa rústica, que hacía frío en invierno y calor en verano, se le ocurrió construir el doble parada. El principio de arquitectura que empezó a funcionar orgánicamente en el siglo XX y muy avanzado, ¿no? Es decir, dos paredes en el medio un hueco y ahí se acumula la temperatura y se le ocurrió eso. Y disfrutó de ese bienestar durante pocos meses, se murió después. Pero en el Paraguay lo reverenciaron cómo funciona el rencor histórico y cómo es la economía divinal en la sociedad. Pero eso no importa, sino la continuidad de una relación con lo real, ¿sí? La arquitectura, ahí, una cantidad de detalles que le permitieron también a él, en ese capítulo de fundación, vislumbrar posibilidades económicas que algunas se desarrollaron y otras no se desarrollaron, pero no por falta de visión de él, sino por falta de visión de otros. Por ejemplo, el delta del Tigre, él descubrió o dijo o proclamó que tenía una serie de posibilidades de explotación, tanto de la madera como de la fruta, como de era una cosa muy importante. Hay una anécdota que cuenta Ligorio Justo. No sé si le suena el nombre. Ligorio Justo era hijo del general Agustín P. Justo, era presidente, pero Ligorio era su nombre de guerra, su nombre de bélico era Quebracho, era trotskista y digamos, protagonizó episodios muy curiosos durante la presencia de su padre, como por ejemplo irrumpir en el Congreso a la visita de un presidente norteamericano, no sé quién, gritando cosas con el padre ahí delante, ¿no? Sí, una cosa así. Ligorio Justo cuenta la relación de Sarmiento con el delta y dice eso. Además dice que Sarmiento, por ejemplo, para convencer al gabinete, ya no era presidente, para convencer al gabinete de las posibilidades del Tigre, seduce al ministro de Marina para que ponga un barco, embarca a todo el gabinete y engañado lo lleva al Tigre para mostrarle lo que era una cosa así, ¿no? Pero no es, eso falló, porque el Tigre creo que hoy sigue teniendo más o menos la misma pinta que tenía en la época de Sarmiento, salvo la casa de Sarmiento que los turistas que pasan en lancha visitan, o la casa de Lugones, o la casa o el hotel donde Lugones se suicidó. Pero bueno, además de eso, no prosperó, pero sí prosperaron industrias, por ejemplo, en Tucumán. Hacía una comparación entre la languidez del trabajo en Córdoba, todavía sometido a la presencia
jesuítica, eclesiástica. Recuerden ustedes que ese fenómeno que se llama la reforma universitaria en el año 18 es porque las estructuras que poseían en la universidad de la curia, ¿no? Cuando Sarmiento va a Córdoba y ve Córdoba, pese a que hace cosas en Córdoba, como por ejemplo fundar el observatorio